Demos la bienvenida entonces a la astrónoma Laura Pérez. Gracias. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación de Congreso Futuro. Y yo hoy día quiero hablarles de los enigmas de la formación planetaria. Y son varios, y algo que nos sucede en ciencias es que partimos con una pregunta, un enigma, quizás resolvemos algo y rápidamente se nos abren 10 enigmas más. Y un poco les voy a mostrar de eso también hoy día. Y no sé si ustedes han disfrutado nuestros cielos alguna vez. A lo largo de todo el país, en una noche despejada, es posible ver una infinitud de estrellas. Vemos nuestra Vía Láctea, las nubes de Magallanes, y no sé si sabían, pero ahora, a la fecha, hemos logrado juntar tanta estadística respecto a la presencia de planetas que orbitan otras estrellas, que podemos decir que más de la mitad de estas 100.000 millones de estrellas que existen en la galaxia albergan sistemas planetarios. Es increíble pensar en eso, así que la próxima vez que miren las estrellas, acuérdense que la mitad de ellas al menos tiene planetas. Y les quería mostrar la evolución de cómo partió esto cuando yo entré a la universidad. Yo entré a la universidad cerca del año 2000, el 2001, y teníamos a la fecha decenas de exoplanetas descubiertos en nuestra galaxia. Pero muy rápidamente ha habido un crecimiento exponencial. Y pueden ver que 2 décadas y algo después, tenemos más de 5.000 sistemas planetarios descubiertos en nuestra galaxia. Eso es lo que nos muestra que la formación planetaria es algo bastante que ocurre con bastante frecuencia y que quizás en principio debería ser un proceso fácil, porque como vemos hay una gran cantidad de exoplanetas. Y lo otro que hemos aprendido a lo largo del tiempo es que hemos podido caracterizar este gran número de exoplanetas. Y ustedes ven ahí que los podemos encontrar de distintas temperaturas, de distintos colores, de distintos tamaños y de distintas composiciones. Y todas esas diferencias necesitan ser explicadas también. Entonces no solo que el número de planetas sea amplio, sino que también son muy diversos. Y entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo se forman estos planetas? Y a eso le he dedicado parte de mi carrera científica a lo largo de estos años. Y para partir hablando de cómo se forman los planetas, tenemos que ir al pasado, cuando nuestro Sol se formó y se formó simultáneamente un disco de material a su alrededor. Este disco de material es el que eventualmente formó los planetas que vemos en nuestro sistema solar. Y entonces no podemos retroceder el tiempo y mirar el sistema solar hace 4.500 millones de años. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos estrellas en nuestra galaxia y esas estrellas están formándose y entonces estudiamos los discos de material alrededor de esas estrellas y les llamamos discos protoplanetarios. Entonces, alrededor de estas estrellas jóvenes observamos este material. Y este material está compuesto lisa y llanamente en gas. La mayor parte del material en estos sistemas es material en estado gaseoso. Y el resto, tan solo el 1% o menos, es material sólido, que le llamamos simplemente polvo. Y que abarca tamaños desde microscópicos hasta grandes rocas, asteroides, planetesimales y eventualmente incluso núcleos de planetas gaseosos o planetas rocosos. Entonces estos discos protoplanetarios los tenemos que estudiar. Y cuando se empezó a escribir la física que gobierna, ¿verdad? La gravedad, la atracción gravitacional de la estrella, la rotación alrededor de la estrella. Y uno con todo eso puede escribir un set de ecuaciones que describen cómo funciona uno de estos discos. Pero aparece el primer enigma. Y el enigma es que estos granos de polvo no están solos en el disco, están embebidos en este material gaseoso que les hablaba era el 99% de la masa.
Entonces la interacción entre el gas y el polvo es complicada. Y si uno la escribe y escribe las ecuaciones que gobiernan la física de este proceso, se da cuenta rápidamente que aparece un problema. Y este problema lleva casi medio siglo propuesto y recién ahora estamos teniendo evidencia de cómo puede haber una solución a este primer enigma. Y se le llama deslizamiento radial. Y se los quería explicar con un ejemplo quizás más sencillo. Si tenemos una ciclista, ¿verdad? Y la ciclista es este material sólido del disco, y la ciclista se está moviendo en un viento contra el viento, le cuesta, ¿verdad? Gasta energía y siente fricción con el aire o el viento que la rodea. Entonces, claramente, este es un gasto de energía que tiene esta partícula, y si tú lo sitúas esto mismo, esta fricción que siente este sólido en un disco protoplanetario, lo que te das cuenta es que los granos de polvo se pierden. Y lo que empieza a pasar es que estos granos de polvo sienten fricción con el gas al ir orbitando la estrella, y al perder energía terminan en órbitas cada vez más pequeñas, hasta que eventualmente, lo van a ver, terminan en una espiral cayendo hacia la estrella. Entonces los granos de polvo que están ahí, que los necesitamos para hacer un núcleo de un planeta gaseoso o una tierra rocosa, se pierden y no los tenemos. Y eso es un problema grave, porque ¿cómo se van a poder formar planetas si no tenemos el material sólido? Es como tratar de construir una casa sin ladrillos. Y la solución es que uno puede, en las ecuaciones, ¿verdad?, inventar un lugar en donde simplemente evitamos la fricción. Y uno puede proponer esta idea. Si existiera un lugar donde es posible evitar la fricción, este ciclista no perdería energía al ir pedaleando. E incluso, todos los ciclistas querían irse a ese lugar, y en ese lugar pedalear todos juntos y evitar esta fricción. Y entonces esto uno lo puede poner en las ecuaciones y darse cuenta que quizás para resguardar el polvo de este deslizamiento radial necesitamos atraparlo. Y entonces está la idea de las trampas de polvo. Si algo que no sabemos qué es, y que también es un enigma, modifica la distribución del material en un disco protoplanetario, y sobre todo la distribución del gas, acuérdense, el polvo siente siempre fricción con el gas y como que sigue al gas. Entonces pueden aparecer estas regiones que pueden ser como anillos, o pueden ser como una región asimétrica, como esa pequeña región que ven ahí, que puede entonces hacer que el polvo se proteja de este deslizamiento radial, lo atrapa, y es posible entonces avanzar con la formación planetaria, porque no perdemos estos granos de polvo. Y entonces lo interesante es que todo esto se había propuesto de manera teórica, se habían hecho muchos avances teóricos, pero no teníamos algo fundamental, y que es evidencia empírica. Y gracias al telescopio ALMA, instalado en el norte de nuestro país, que ha revolucionado el estudio de discos protoplanetarios, es que podemos ver esto. Cada uno de ellos es un disco protoplanetario que orbita alrededor de otra estrella. Y gracias a ALMA fue que pudimos ver cómo se distribuía el polvo, y nos dimos cuenta que está en regiones con subestructura que tienen sentido con estas trampas de polvo que les hablaba. O sea, el polvo no se pierde, se queda atrapado, ya sea en anillos, en brazos espirales o en asimetrías. Y lo otro interesante es que cada uno de estos discos es bien distinto uno del otro. Así que eso también nos puede ayudar a entender parte del tema de la diversidad. Ahora, esta diapositiva resume una década y media de trabajo, no solo mío, pero de muchos astrónomos en el campo. Pero en particular, este año hemos recibido 4 de nosotros el galardón del Premio New Horizons in Physics por nuestro trabajo en entender este tema de las trampas de polvo, en tomar observaciones que eran necesarias para corroborar estas ideas teóricas, y tratar de hacer avanzar entonces
uno de los enigmas de la formación planetaria. Pero ¿cuál es el problema? Aún queda mucho por hacer. Y el problema es, bueno, Laura, nos diste una respuesta que se escribe como en las ecuaciones, pero ¿cuál es el origen verdadero de estas trampas de polvo? ¿Qué genera las trampas de polvo? Y no tengo la respuesta, queda mucho por hacer, como les decía, pero hay una propuesta, una idea en el campo, y es ¿qué tal si la formación planetaria ocurrió? Porque todas nuestras teorías están equivocadas y erradas. La formación planetaria ocurre mucho antes. Y lo que está causando estas trampas de polvo es la presencia de protoplanetas, o sea, planetas en formación embebidos que modifican la distribución del gas y que hacen aparecer estas regiones con sobredensidades que atrapan el polvo. Entonces, a eso he dedicado los últimos años de mis investigaciones, buscando cuál es el origen, buscando planetas. Y lo queremos hacer no en cualquier lugar de la galaxia, lo queremos hacer adentro de discos protoplanetarios. Y este es un trabajo que he realizado junto a mi estudiante de doctorado, Sebastián Jorquera. No está él acá en Chile hoy porque está en Francia haciendo una pasantía, especializándose aún más en distintos métodos de detección de estos protoplanetas. Pero les quería mostrar un resultado donde combinamos observaciones con el telescopio ALMA que nos mostraban la distribución del material con observaciones de un telescopio infrarrojo, que en el infrarrojo podemos ver las regiones con mayor temperatura y que sería, por ejemplo, un planeta en formación. Y lo que hicimos fue que todas esas estrellas, todos esos discos protoplanetarios con estructuras que les había mostrado, los revisamos todos. ¿Y qué encontramos? Tan solo un candidato a la fecha, que se los muestro acá. Al lado donde está la antena de ALMA pueden ver la imagen del disco protoplanetario y el surco que iría dejando este planeta en el disco, y el candidato que tenemos. Y lo bueno es que este candidato parece ser relativamente fidedigno, porque han habido nuevos estudios de colegas en otras universidades a lo largo del mundo, en Australia, Francia, etcétera, que han seguido este candidato usando otras técnicas y encontrado, por ejemplo, que hay gas en la ubicación de ese protoplaneta. O sea, podemos ver la emisión termal de este objeto, podemos ver el gas acretando este objeto y podemos ver también cómo la presencia de un objeto masivo, porque este candidato tiene la masa de Júpiter o quizás un poco más, cómo modifica el movimiento del disco en esa ubicación, cómo modifica la dinámica del disco, porque un planeta del tamaño de Júpiter va a mover el gas hacia él, lo va a atraer con su fuerza de gravedad. Así que todo eso es algo que estamos trabajando ahora y que queremos tratar de entender. Pero si ustedes han seguido esta charla, entonces aparece un nuevo enigma, y el enigma del huevo y la gallina. O sea, Laura, tú me dijiste que los planetas se formaban en estos discos protoplanetarios, pero ¿cuál fue primero? ¿La trampa de polvo, donde puedes acumular los sólidos y generar planetas, o fueron primero los planetas que se formaron y generaron estas trampas de polvo que observas? Y de nuevo, no tenemos la respuesta, pero eso es bueno, quiere decir que todavía tengo trabajo para varios años más. Y podemos entonces decir, quizás en unos años más, qué fue primero en este caso, si el planeta o la trampa de polvo. Y ahora los quiero dejar con unas palabras sobre el futuro. El futuro en Chile de la astronomía es crucial. Vamos a ser la meca de la astronomía en el futuro con la construcción de distintos megatelescopios ubicados en el norte de nuestro país. Telescopios que abarcan 30 metros, 40 metros, muy grandes, sus espejos, y que nos van a permitir revolucionar nuestro entendimiento nuevamente. Así como cuando llegó ALMA y hubo una revolución en un entendimiento, cuando lleguen estos megatelescopios, la revolución va a llegar. Y les quiero decir que este futuro está muy cerca. Esta imagen es una imagen real, no es una simulación de la construcción en este momento del telescopio extremadamente grande de la ESO, de la Organización de Estados Europeos, que tiene observatorios acá en Chile.
Este monstruo está en la mitad de su construcción, así que muy prontamente astrónomos y astrónomas chilenas vamos a tener acceso a esta máquina maravillosa para entender no solo problemas de formación planetaria, sino que un sinfín de problemas. Y en el futuro, y con esto termino, pienso que Chile debe cuidar e impulsar a la astronomía. Cuidar nuestros cielos, son increíblemente valiosos mundialmente. Cuidar nuestras políticas de acceso a tiempo de observación en estos telescopios para astrónomos y astrónomas chilenos que trabajan en nuestro país. Y por otro lado, ¿por qué no soñar? ¿Por qué no soñar en un impulso donde creemos una agrupación grande, un instituto grande de astronomía dedicado a entender problemas de astrofísica con las herramientas teóricas y observacionales que tenemos en el país? Y con eso los dejo. Muchas gracias.